Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Por favor, hermanos, busquen el capítulo 2 del Apocalipsis, la iglesia Pérgamo, hasta el versículo 17. Busquen el himno número 223, himno número 223. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el maestro trazó, renovando la fuerza con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el maestro trazó, renovando la fuerza con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida desea tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor a saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir al reinado del mar, con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que le vale pedirle su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el maestro pronto volverá. Eterno Dios, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos ha permitido estar delante de tu presencia, Señor. Y ahora en este servicio, Padre, en especial, que leeremos tu palabra, Señor, y aprenderemos. Te pedimos, Padre, en este día, que a este siervo, Padre, que has elegido en este día, tú lo llenes de sabiduría, de entendimiento, y por sobre todo de fácil palabra, Señor, para que nosotros, tus hijos, podamos entenderla, Señor, y claro, sobre todo, poder crecer en tu gracia y conocimiento, Señor. Pedimos tu dirección, tu guía, Padre, en este día, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén.
capítulo 2 de Apocalipsis, desde el 11 hasta el 17. Capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 12 al versículo 17. Dice Dios en su santa palabra: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad que tú nos das, que esta tu asamblea, tu pueblo entero, hoy nos postremos delante del Espíritu para oír lo que Él nos tiene preparado en esta mañana, en estas santas y benditas Escrituras. Te pedimos, Padre, que abras nuestros pensamientos y nuestros corazones para depositar lo que hoy recibiremos de ti, para que nos instruyamos, nos capacitemos y estemos prestos como vasos que recibimos la virtud del cielo para salir fuera, Señor, divulgando y dando testimonio de la esperanza gloriosa que hay en nosotros por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendícenos en esta mañana para que todos con docilidad recibamos la doctrina, la asimilemos y cuando llegue el momento la pongamos por obra para glorificar tu santo y bendito nombre. Bendícenos, Padre Santo, de lo alto, hoy en el Espíritu Santo, con esta santa y bendita palabra tuya. Hoy te lo imploramos nuevamente en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy llegamos a la tercera iglesia que se llama Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Y en el 16 dice, el 16, versículo 16 dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Brinco para hablar de esto cuando el Señor está hablando de la espada de la boca, porque para que no haya confusión. Entonces, ¿qué significa esa espada del Señor en la boca? Su palabra, ¿verdad? Es viva. Hebreo capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios bendiga su santidad. Así es, hermano. Y eso es lo que el Señor empieza en esta asamblea o en esta iglesia en Pérgamo hace 2000 años, ¿verdad? Que Él está en medio de esa asamblea, hablando aquí en el Apocalipsis, como el que tiene la espada. Esa espada viene de 2 filos, desde allá, desde el Génesis, y termina justamente allá en el Apocalipsis. Entonces la palabra de Dios es tensa. Ahora fíjese, estamos leyendo la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, hay como 25 historiadores que yo más o menos he leído y dicen lo siguiente, que entre esa época, antes, en la época de Julio César y el otro César, Tiberio César, ¿verdad? Los dos más juntos, ya existía ya, hermano, esta asamblea, esta nación que se llama Pérgamo, ¿no?
Pérgamo porque viene de pergamino, en palabra siriaca, que significa la ciudad de los pergaminos, Pérgamo. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que era unas de las terceras, unos dicen que es la primera, otros dicen que es la segunda, pero de acuerdo, para no tumbar a una de las maravillas del mundo, la ciudad de Éfeso, siempre esta ciudad era sumamente idólatra. Ahí se le rendía culto a los césares, se le rendía culto a toda cosa que era ídolo. Incluso en esa ciudad había un culto a la serpiente, como dice el primer capítulo a los romanos, que los hombres de la antigüedad adoraban a la creación y a los animales cuadrúpedos y reptiles, y entre ellos la serpiente volátil de muchos colores. En esta ciudad había entonces eso, ¿verdad? Esa ciudad de Pérgamo, esa iglesia donde estaba entonces muchas asambleas, pero Dios le agradó escoger a esa asamblea que estaba allí, que ese es un círculo que está alrededor en Asia Menor del Mediterráneo, ¿verdad? Y Dios agarró esas 7 iglesias para poner un ejemplo sucesivamente, y hasta ahora en 20 siglos se sigue cumpliendo eso que está aquí en este santo libro y en estas 7 iglesias. Entonces, en Pérgamo, entonces existía ese culto a la serpiente. Esculapio era el brujo, Esculapio era el demonio, era un hombre preparado según las hierbas y todas esas cosas, y el satanismo. Y su símbolo vivo era una tremenda serpiente. Y esa serpiente es la que la gente de ese entonces, entre muchos, le rendían culto. Hace como 42 años o un poquito más, hay una película por allí, Conan el Bárbaro. El cineasta que lanzó esa película en el mundo entero, tratan de presentar lo que había en un libro apócrifo, el cineasta en esa película, lo que se practicaba justamente en esa ciudad de Pérgamo, ¿verdad? El brujo con la serpiente y la cantidad de doncellas vestidas de blanco y sus soldados vestidos de negro y sus caballeros de honor vestidos de negro también, que le daban ceremonia y tributo a la serpiente, al dios Esculapio. Usted sabe, cuando han ido a la farmacia a comprar un frasquito, ¿qué pasa con ese frasquito? En el estandarte tiene una serpiente enrollada. Eso viene de la idolatría, la hechicería, el satanismo, de allí, de ese ídolo que Esculapio atraía a todas las personas ciegas. Fíjense ustedes, hermanos, cuando nosotros que estamos leyendo el Apocalipsis, apenas vamos por un capítulo y medio y la tercera iglesia, hay que ver que lo torpe que es cuando una persona vive en tinieblas, ¿verdad? Las barbarias, las cosas tan feas que comete un hombre o una mujer, joven o mayor, cuando no atiende el llamado de Dios. Yo soy la luz, vengan a mí los que están en tinieblas, los llama Él. El hombre en tinieblas desconoce, como dijo el Señor, ciegos son, y si un maestro es ciego, sigue enseñando siempre las tinieblas de generación a generación, y es por eso que el mundo está, como dijo el Señor, bajo el rey de las tinieblas, ¿verdad? Y el mundo está mayormente envuelto ¿en qué? En tinieblas. Gracias a Dios tenemos que darle a nosotros, hermanos, que Él tuvo misericordia y nos llamó de las tinieblas ¿a qué? A la luz admirable del Señor Jesucristo, no por nuestros propios méritos, sino porque Él quiso misericordia, y quiso, como leíamos el primer capítulo de la carta a los Efesios, en la predestinación que Él escogió desde el cielo y envió a su Hijo. Bueno, mira, yo decreto, es Dios quien decreta, y decretó que todos aquellos que oigan mi voz sean y se arrepientan delante del Señor Jesucristo, sean ¿qué? Salvos, hermano. Entonces, mira, ese es un decreto de Dios, y el Señor Jesucristo hizo varios llamados, y allá en Mateo 16 dice, muchos son llamados
y pocos escogidos. Entonces, claro, hermano, cuando la persona oye el llamado de Dios y sabe que anda en tinieblas y no conoce nada de eso, atiende el llamado de Dios. Yo siempre lo repito aquí, todos lo sabemos de memoria. En Isaías 45, 22, dice, mira a mí y sean salvos todos los, o sea, los cinco continentes, los 4 puntos cardinales de la tierra, oigan la voz del Señor y sean salvos. Desde el principio, Dios ha llamado al pecador en tinieblas a que se arrepienta, porque Dios ha prefijado un día en el cual ha de juzgar al mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermano, es necesario siempre darle gracias a Dios por la luz que nos ha dado y haya derramado en nosotros ese cariño de luz y haya tenido compasión de todos los que estamos aquí, que sabemos que somos salvos. Y el que no tiene la seguridad tiene la oportunidad de arrepentirse hoy, porque hoy es el día de salvación. Ahora, fíjense ustedes, el versículo de Pérgamo dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, ¿verdad? Fíjense, hermano, eso hay que tomarlo en cuenta, parece que no fuera tan importante. Yo sé tus obras y dónde moras, ¿verdad? ¿Hay obras buenas? ¿Hay personas que viven en asambleas buenas? ¿Y quién escudriña todo? Como leíamos en la otra. El Señor dice, yo estoy en medio de la asamblea, de la iglesia, de aquel donde está el verdadero candelabro. Él como con ojo, con llama de... ¿Qué hace el fuego? Purifica, neutraliza y penetra. Entonces, eso es lo que Dios nos está explicando aquí en simbolismo, ¿verdad? Entonces, Dios está en las verdaderas asambleas. Y las verdaderas asambleas, mira, Dios reprende ¿a quién? Al rey de las tinieblas. Y la verdadera asamblea que hace según la voluntad de Dios, allí está Dios paseándose. Porque ¿qué es lo que hace que Dios more en una asamblea, hermano? Así dándose vuelta en medio de nosotros. La fe, que lo vamos a ver aquí, la fe. ¿Qué pasó allá en Daniel capítulo cuando mandaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Lo lanzaron al horno de fuego. Cuando Nabucodonosor los impulsó como alumnos y siervos de él, ustedes tienen que adorar mi estatua y mis cosas, y se tienen que doblegar y cantar la canción y que les mandó el grupo de música y los siervos de Nabucodonosor. ¿Y qué dijeron ellos? Bien lejos. ¿Y qué pasó? Dice que Nabucodonosor se llenó de ira, láncelo al horno de fuego 7 veces calentado para ellos 3. Y cuando lo lanzaron fíjense usted, cuando lo lanzaron al horno de fuego, al abismo, ¿qué pasó? Hermano, eran 3. Entonces el día siguiente, cuando se presentó Nabucodonosor, se presentó delante en la mañanita, y cuando vio, él veía 4 hombres que se paseaban en medio del horno, pero uno era distintivo, que tenía vestido de blanco, como lo vemos como sacerdote allí protegiendo ¿a quién? A esos 3 creyentes que tenían fe, que se negaron a ser idólatras, a adorar a Satanás y al hombre, y allí honraron ellos a Dios delante del rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Dios los vino y los auxilió en ese momento. Hermano, llega el momento en nuestra vida que nos enseña ese caso gráfico vivible para esos hermanos, y que Dios nos enseña que nosotros, esta asamblea, cada individuo, cada persona creyente de esta asamblea, llega el momento cuando Dios nos permite que pasemos por la prueba de fuego. ¿Cómo se califica que una persona pase por la prueba de fuego en la vida real? ¿Cómo es eso? Cuando confiamos en Él, que Él es mi Salvador, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es realmente mi todo. Y cuando uno deposita la confianza en Él, no importa, como dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, bien.
Entonces, ¿qué resulta, hermano? No temeré mal alguno. Ahora, y sobre todo, mira, los matrimonios muchas veces, como lo dije la semana pasada, pasamos por pruebas de fuego, pero es para ver, Dios, antes de concedernos algunas peticiones que le hemos hecho a Él con anterioridad, Él primero nos pasa por prueba. En toda la Escritura, Él nos pone a prueba para ver si resistimos a la prueba del cauterizador, que es cuando Dios quema lo innoble que hay en nosotros, lo impuro que hay en nosotros, ¿verdad? Lo carnal que hay en nosotros, para que seamos hijos espirituales. Entonces, cuando Él nos pasa por esa prueba de fuego, hermano, que estamos en eso, entonces pasamos y vencimos. Bueno, eres apto para recibir tal cosa. Y Él lo dice: yo no le daré más, ¿verdad?, que lo que uno puede soportar. Dios conoce nuestra capacidad, hermano. Bien. Ahora, Pérgamo, en esta ciudad, el Señor le está diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Entiendes? Porque Satanás hace actos de presencia en todas las asambleas. ¿Qué pasa con las asambleas que no cumplen los requisitos y las normas de las Escrituras? ¿Qué sucede? Esa asamblea no pasa nada nunca. No pasa nada. Ahí está todo. Ah, claro, porque si Él dice, si el diablo se divide contra su reino mismo, entonces no prevalece. Porque las asambleas que son creadas, la gente no comprende todavía, y mucha gente en el pueblo de Dios no comprende que a estas alturas Satanás tiene su tremenda asamblea. Satanás tiene y tremendos discípulos y discípulas. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no juegue, el mundo está lleno de eso. Eso termina aquí, en esto, ya vamos a verlo. Aquí empezó justamente la iglesia que se desvió y termina en el capítulo 17 y 18 de este mismo libro Apocalipsis. Lo iremos viendo escalonadamente, hermano, cómo fue creciendo esa iglesia mística, ¿verdad?, que nos habla la Escritura. Entonces, hermano, mira, Dios nos previene a esta pequeña manada. Mira, yo sé tus obras, pero ¿qué tipo de obras estamos haciendo nosotros, verdad? Tenemos fe, tenemos confianza. Nos llegó la prueba de la fe. ¿Cuáles son las pruebas de la fe también? No se vaya a creer la escasez de gasolina, la escasez de muchas cosas, trabajo, dinero, la pandemia, las enfermedades. Mira, tengan cuidado, dice el Señor. Confíen en mí, yo no te dejaré. Entonces, hermanos, seamos fortalecidos siempre tomando la palabra de Dios. Pérgamo era una de las primeras pegadas a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, a la ciudad de los Efesios, quise decir. La Efesia de ese entonces era tan pagana. ¿Por qué era tan pagana? Porque allí había una de las 7 maravillas del mundo, y en Pérgamo había otra de las 7 maravillas del mundo antiguo. Primero en Éfeso, la maravilla esa de la Diana, la gran diosa Diana. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces también existe aquí en Pérgamo Zeus o Júpiter, que era una de las maravillas, porque el escultor hizo eso, el dios Zeus, para maravillas de los griegos de aquel entonces y de los romanos de aquel entonces. Ahora, ¿qué resulta? Que escudriñen para que vean que aquí hay respuesta para todo, aunque este no es un libro de historia, sino la palabra viva de Dios. Sí hay historia de lo que pasó, pero para nosotros esto vino del cielo como dádiva de Dios. En todas esas cosas, el hombre que no es de Dios apela a muchas cosas, como lo haremos aquí en Pérgamo, y la vamos a entender. El hombre que no es de Dios, estoy hablando de las tinieblas, el hombre que invoca la fuerza de las tinieblas, las tinieblas ayudan a los brujos, a los practicantes de esas cosas, pero su fin, ¿qué es? Ahora, ¿cómo fue que levantaron piedras de 60 y 70 y 90 toneladas para ponerlo el dintel? Fíjate que la entrada de Machu Picchu son 3 piedras enormes, que una tiene 37 toneladas, la otra tiene 40. ¿Cómo hicieron para montar la que está encima como el copete del dintel? Entonces, claro, el hombre puede manejar algunos poderes de la gravedad, el hombre.
Y cuando el hombre no lo puede, invoca al poder satánico, que en la Escritura nos habla. Moisés hizo maravillas, pero los brujos de Egipto también hicieron maravillas, no solamente maravillas. Siempre está marcado la historia de que el hombre apela, porque el hombre no escudriña la Escritura. Yo siempre les he dicho que Pablo cita algo que está en Isaías, dice el imperio satánico que mora en las tinieblas, ¿verdad? Satanás gobierna las tinieblas. Y el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 6, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires y aún aquí en la tierra. Y sin embargo, el creyente tiene tanto poder confiando en la Santísima Trinidad que puede vencer el mismo Satanás que se presenta tiene que ser amonestado, ¿verdad?, por el Señor, porque el Señor dice: oye, no me lo toques. Y el diablo, para tocar a algunos de los que estamos aquí, que somos verdaderamente creyentes, el diablo tiene que hacer muchas instancias, muchas peticiones para ver si le aceptan, de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis, su acusación allá. Sale el Señor escrito: no importa, esos son míos, me costó la vida, mírame la herida aquí, mira, ¿me entiendes? Y Él los corre. Sí, hermano, eso es constante, entonces, eso es una realidad. Nosotros no podemos dormirnos en la oración como cantábamos en el himno, ¿verdad? Y como leemos aquí, no nos durmamos, porque Dios sabe dónde está la morada de... Cuando estén leyendo ahora esto, aquí aparece 6 veces la expresión que Dios dice: yo sé dónde está Satanás, yo sé dónde se le enchufa, yo sé dónde está su trono, y así. Entonces uno debe cantar lo que el Espíritu dice: escucha, mira, presta atención, mira, pon por obra, prepárate, ármate con la armadura. Entonces, hermano, esta pequeña asamblea ha sido muy combatida y acusada, pero aquí estamos, ¿qué? Flotando. ¿Gracias a quién? A las intercesiones del Señor Jesucristo, ¿verdad? No te dejaré, repito, ni te desampararé. Entonces, hermano, esto que dice el primer versículo: yo sé dónde mora la persona de Satanás. Ahora, Pérgamo, además de que era eso, y bañada en idolatría, hermano, eso era en lo que yo he leído, eso aberrante. Porque las chicas que Esculapio reclutaba, llegaba el momento que se tomaban una pócima, y cuando la persona queda drogada, que queda fuera de sí, pierde el control de la moralidad, ¿verdad? Y llega a la inmoralidad. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, hasta las personas se quitan la ropa, porque la misma hierba que toman le produce, ¿qué? Exceso de calor. Y el diablo, que es invisible, las hace que hagan locura a los hombres y las mujeres. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta el primer capítulo, la carta a los romanos, ¿verdad? Trocaron la gloria de Dios por las costumbres humanas y satánicas. O sea, cambiaron la gloria a Dios. Entonces, hermano, mira, uno tiene que estar avispado leyendo la palabra de Dios. Bueno, el versículo que estaba leyendo: y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel. Fíjate, ¿ves? En medio de las pruebas y de las obras, esta gente de aquí de Pérgamo tenían que fe en el Señor. Y aún el pastor fiel, ¿verdad?, Antipas, era un que sostenía la sana doctrina, de lo cual lo acusaron constantemente, y llegó el momento que Roma, ¿verdad?, en ese entonces mandaba, cuando está escribiendo eso, todavía era en la época de Domiciano. Y antes de Domiciano, ¿quién gobernó? Otro emperador malo, que duró apenas 6 meses. Aparece Nerón, después Vitelio, Otón, y entonces ellos duraron 6 y 2 años, como César, y aprobaron, fíjate, antes de llegar a Vespasiano, pasó, hermano, que todos estos Césares, bueno, decretaron destrucción total de la iglesia cristiana evangélica, a esa secta que yo llamaba, del tal Jesús. Y entonces Dios se presentó personalmente para defender a su amado. Y en esta iglesia de Pérgamo, que estaba Antipas, que defendía la sana doctrina. Antipas, se habla en escritos antiguos, era un pastor fiel que sostuvo la palabra de Dios.
Y entonces lo agarraron y lo aprisionaron y lo llevaron. Y por el camino, después que los enjuiciaron, no se quiso retratar, todavía el oficial que lo llevaban a la hoguera le dijeron, pero bueno, Antipas, retrátate, reconoce, ¿vale? Le digo prácticamente así, usando esas palabras. Vamos a hablar en forma, ¿verdad? O vamos a decir, reconoce, chico, mira que estás equivocado. Y que el mundo entero está contra ti, contra tus prácticas. ¿Y qué le contestó Antipas a ese oficial? Si el mundo entero está conmigo y con mis prácticas de fe, yo, Antipas, estoy contra ellos. Entonces lo metieron, oigan bien, como creyente que sostuvo la verdad, lo metieron en un toro grande, hecho de bronce, y lo trancaron allí. Después le prendieron fuego por debajo y ahí lo frieron. Tostadito quedó allí. Ahora yo viendo eso y meditando siempre en esto que dice de Antipas, este fiel varón de Dios que mantuvo la bandera de la cruz en alto, yo digo que cuando a nosotros nos llega la hora de morir, yo creo, para mí, ¿no? Digo yo, que lo he visto, lo que he estudiado, lo que me han dicho, ¿no? Que Dios anestesia a un hijo de él cuando aún lo están sacrificando en una forma tan fea. ¿Qué llamo yo anestesiar? Que el Señor en ese momento, porque fíjate, meterle a aquel pastor en un toro de bronce y le prenden candela, eso es un altísimo calor, ¿verdad? Ahora los gritos se oían adentro, pero Dios, dice uno de los salmos, dice Dios, fíjate, dice uno de los salmos, que para Dios es de gran estima la muerte de un hijo de él. Para Dios es de gran estima la muerte de uno de él. Cuando estamos muriendo, bien sea con un dolor tremendo o con otras cosas, o que nos están sacrificando porque creemos en Dios, con lo que sea, como hizo Hitler, pero Dios le dio el consuelo a muchos creyentes que han muerto siempre. Yo creo que Antipas allí, el Señor, bueno, lo durmió, que quemen el cuerpo, como dijo el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, que después no pueden, ¿qué? Más nada, ¿entiendes? Sí, Dios nos dará, como dice el Salmo 37, en perfecta paz. Dice, los creyentes moriremos en perfecta, aunque nos duela mucho, pero tiramos la patica, ¿no? El Salmo 37 dice, Dios nos dará perfecta paz en el momento de que Él nos llama a su presencia. Lo que pasa es que muchas veces Dios nos deja hasta lo máximo para ver si sostenemos lo que... Fíjate, el Señor Jesucristo hasta lo último en la cruz, mira, Eloi, Eloi, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Pero el momento de que eso le dieron, ¿qué? Un vinagre, un líquido para anestesiarle y secarle la sed, y sin embargo no lo quiso, pero en ese momento ya a las 3 para las 4 ya expiró el Señor. El Señor le dio pues el morir por nosotros, y ese Eloi, ¿por qué me has desamparado? Era la carga de nosotros, nuestros pecados que Él estaba. Muchas veces, hermano, es bueno tomarlo en cuenta, que cuando caemos en calma debemos hacer un autoexamen. Ese autoexamen, mira a quién ofendimos, con qué hemos pecado, a quién no hemos confesado, y todo eso es bueno, porque antes el Señor nos llama a capítulo para que lleguemos al tribunal de Cristo ya libres de muchas culpas. Sí tenemos en el libro de las memorias muchos puntos rojos, pero hay hermanos que no le toman cuenta a lo que Dios hace. Entonces Dios nos llama que antes de llegar allá, cuando nos llama al tribunal de Cristo, que eso se va a ejecutar con la iglesia masivamente. Y todos aquellos rebeldes que murieron con su odio en su corazón, aún hasta el último hálito, Dios se lo tomará en cuenta en el tribunal de Cristo. Ahora Dios nos da oportunidad. Aquí han muerto muchos hermanos con dolores tremendos. Muchas veces hay muchas cosas en la vida de un creyente, hembra o varón, que nosotros no sabemos. ¿Entiendes? Solamente lo sabe la persona
Y nosotros no podemos decir, ajá, estás quedando, te está pasando por tu culpa, por esto. No, ese dedo doblémoslo, no. Nunca digamos eso. Bien, porque a toda persona Dios lo llama privadamente a capítulo, a toda persona. Mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Fíjate, ¿ven? Y entonces Dios justamente le daba a entender a la iglesia que estaba en Pérgamo, que mira, que se avisparan y se dieran cuenta, porque el diablo tenía acaparada y tomada esa. En muchas asambleas, el día de esta asamblea tengo yo que destruirla, pero la oración del justo puede. Bueno, y el Señor dice, bueno, fíjate que a pesar de que Antipa fue muerto en esa forma tan espectacular, Dios le dio más fe, le aumentó más la confianza a los creyentes de esa asamblea en Pérgamo, ¿verdad? Porque en Pérgamo, además de idólatra, era riquísima y vivía la nobleza, era millonaria y por todas partes eran palacios lujosos y todas esas cosas. Incluso tenían una biblioteca que dice, uno de los varios comentarios que yo leí, tenía una biblioteca de ¿cuántos? 200.000 textos, y allí se fabricaban libros de la literatura griega, de toda la literatura oriental de la Asia Menor, estaba residenciada y recopilada en una biblioteca que más tarde la quemaron, igual que la biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿qué pasó allí en Pérgamo? Oye, mira, le dicen Pérgamo porque fabricaban toda clase de pergamino. Pérgamo era destacada entre muchas industrias, fabricaban muchos pergaminos porque era una ciudad literaria, tenía muchos escritores y entre ellos mucha brujería y práctica oscura que Dios tuvo que destruir esa ciudad, ¿me entiendes? Como hizo con Éfeso también por un terremoto, porque demasiado pecado. Y Dios escogió esta asamblea para darnos a entender que los verdaderos hijos de Dios no nos descuidemos, seamos fieles como Antipa y como todos los demás, y mantengamos en alto la sana doctrina, porque el diablo tarde o temprano actualmente toma ¿qué? Muchas asambleas han sido tomadas por ¿quién? Mira, Pérgamo y todas estas ciudades, todas estas iglesias que está hablando el Señor. Llegó el momento que pasaron hasta 200 años, bueno, los que tienen la Biblia de Scofield, ahí dicen, bueno, muy buenos los comentarios, torcidos, pero más o menos sirven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta asamblea llegaron el momento que siguieron practicando artes oscuras y no siguieron la sana doctrina. Hay personas que nunca han creído sinceramente de corazón. Hay personas religiosas, y el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿qué pasa? Que esto sucedió allá en Número 25 y capítulo 31 del libro de Números, cuando los israelitas ingenuos venían por el desierto y los que estaban alrededor, que eran ciudades paganas, bueno, aquella gente que eran hijos prácticamente de esclavos, que en Egipto vivían únicamente trabajando noche y día a favor de los faraones, cuando fueron libertados y estaban en el desierto, bueno, llegaron los sacerdotes de todas esas ciudades que estaban alrededor, paganas, idólatras, diabólicas, y engañaron a muchos inocentes señoritas y señoritos que cayeron en lo que se llama violar la palabra de Dios, y se casaron o se iban con su pareja femenina o masculina. Pero ¿qué pasó? Que no bastaba con eso, sino que también se arrodillaban delante de todos los ídolos, que es lo que se llama doble fornicación, ¿verdad? Adoraban a los ídolos, comían de los sacrificados a los ídolos, y Dios tuvo que matar en esa época hasta 25,000, los mató con una plaga por haber violado la palabra de Dios, y que dejaron la palabra de Dios y se unieron a los idólatras. Entonces aquí Dios le está diciendo a esta iglesia, tengan cuidado con la doctrina de Balaam. ¿Qué era la práctica de Balaam? ¿Ah? Que Balaam en aquel entonces cobraba, ¿por qué? Por profetizar y adoctrinar al que lo llamara, pero si le pagaban, ¿qué? En oro puro, ¿entiendes? Y esos son los
los pastores actualmente que llaman asalariados en todas las congregaciones, y así hay en el mundo entero todos los falsos directores, todos los hombres falsos. En esas asambleas Satanás tenía sus discípulos, como Balaán y como Bará y como los nicolaitas. Los nicolaitas, tanto como lo vimos la semana pasada en Esmirna, también esa era una doctrina carnal. Pero mira, no se engaña. Bueno, me invitaste al culto tuyo evangélico cristiano. Bueno, yo voy el domingo, pero primero ven al mío y vea. Entonces iban inocentemente engañados, ¿no? Y veían que era la vida carnal, y bailaban, y gritaban, y tomaban, y se emborrachaban. Y esto le agradaba a la carne. ¿Culto a qué? A la carne. Entonces, bueno, vengan al próximo servicio a nuestra congregación. Mira que iban a ir. Entonces el ingenuo que no conoce a Dios, que no conoce el propósito de Dios, mira, actúa como los nicolaitas. Los nicolaitas no era ese discípulo de los 6 varones que Dios escogió en Efesios capítulo 6, no, eran unos hombres con una filosofía carnal que decían, pero es bueno llevar la vida carnal, pero también es bueno llevar la vida y que aparente espiritual. ¿Qué apóstol practicó eso? ¿Qué apóstol practicó esa doble vida? Pedro era dual. Pedro, por desconocer más y no prestar atención al maestro, quería llevar una vida dual. O sea, atendiéndole al judaísmo las cosas carnales y atendiéndole la gracia de las cosas espiritual. Entonces fue reprendido por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no recibió cualquier cosa. Dice que segunda de Corintios capítulo 6, yo recibí del Señor en el tercer cielo. Allá recibió Pablo el conocimiento doctrinal que tenía que poner fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20, el fundamento de los apóstoles. Y las 14 cartas apostólicas hablan ampliamente de lo que el Señor expuso en el Sermón del Monte, en los 4 evangelios. Y allí está entonces el reglamento en las cartas apostólicas. Pasamos ahora, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, los cuales yo aborrezco, que los acabo de expresar. Entonces este versículo 15 es muy llamativo porque esto está en armonía con lo que dice aquí en el versículo 14, ¿verdad? 2 eso. Ahora, hermano, fíjese usted, Pérgamo fue una de las ciudades que poco a poco se fue uniendo con el imperio romano. Y los creyentes de allí, por no obedecer lo que Dios dice, y Dios le previno, yo sé tu obra y tu fe. Sin embargo, está allí ¿quién? Satanás. Aquí aparece la palabra en estas 7 iglesias, la palabra 6 veces Satanás. Yo sé dónde mora Satanás. Y Satanás persuadió, convenció a los creyentes a través de grandes maestros que hicieran alianza con ¿quién? Con el imperio romano. Entonces, cuando llegamos a la era el año 330, Constantino abriga ¿qué? Abrigó el cristianismo, creyó en el cristianismo, ¿verdad? Después de viejo fue y se fue a bautizar. Ahora su madre Constanza, ¿verdad? Llegó y entonces instruida por unos materialistas y que entendidos en geografía, y la llevaron allá a Jerusalén. Y entonces le mostraron el lugar a donde habían y que enterrado al Señor Jesucristo, y eso es falso. Y allí donde le dieron el plano y todas esas cosas, allí Constanza, la mamá de Constantino, construyó el primer templo, que es lo que se llama el Santo Sepulcro que existe actualmente. Y eso está en un lugar construido falso y mentira. Pero es ahí la comercialización que Satanás lleva a algunos creyentes que no se versan en la palabra de Dios y que no se llenan con la dirección del Espíritu Santo. Y por ver únicamente con la vista, cae en la trampa, como cayó Eva cuando vio el fruto que era agradable. El cristiano tiene que ser muy atento, oyendo siempre al Espíritu Santo y lo que dice en la palabra.
Bien. Entonces, ¿qué sucedió? Que hermano, que Constanza, y allí vino, entonces Constanza dijo, la mamá de Constanza, ay, pero este templo tiene las paredes vacías, y no sé qué, y empezaron a hacer ¿qué? Pinturas y dibujitos y todas esas cosas, y se fue llenando poco a poco los templos, que entonces el imperio ligado con el cristianismo fueron creciendo a través de los siglos, y ahí fue llegando entonces lo que se llama una forma mixta, no adecuada para Dios. Satanás entonces estaba dentro de la iglesia legal haciendo desastre con los creyentes que no prestaban atención a la palabra de Dios. Y se prostituyó la santa doctrina de tal manera que fue creciendo y creciendo. Y actualmente, mira, el imperio romano, fíjate que empezaron con arzobispos que se llamaban arzobispos metropolitanos en el año 300 al año 500 de la era cristiana, se daban el nombre, todavía no existía el papado, y se llamaban creyentes metropolitanos, jefes metropolitanos, arzobispos metropolitanos. Entonces decían que le atendían a la verdad y también practicaban la mentira. Por eso le digo que cuando vayamos leyendo el capítulo 17 y 18 es la iglesia mística idólatra, la mamá de todas las abominaciones del mundo. Ella recluta todo, ¿verdad? Ella juega con las almas de las personas. Almas en la escritura significa personas que siguen las costumbres de los hombres y no de Dios. Y esa es la gran ramera que ustedes van a ver allí, porque esto que Dios previno en esta iglesia, que es para toda la iglesia, yo sé dónde mora el trono de Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Que si nosotros aquí en esta asamblea no nos avispamos, hermano, y le damos entrada violando la palabra de Dios a una cosa, a otra cosa que no está conforme a la palabra de Dios, esto se va convirtiendo y tendremos que tumbar la parte de atrás y se va a llenar de gente que únicamente lo que buscan es lo que ven los ojos nada más, lo que es humano, lo que es vistoso, lo que a mí me agrada. Hay unos que no sé, ¿usted les agrada? Unas mujeres, unas muchachas gritando que es para alabarse a ella, pero no para honrar a Dios. Bien. De vez en cuando ponen uno de esas de nosotros, cuando parece que la grabación llegó allí y metió uno disimuladamente de los clásicos. Pero ahí va llegando el mundo entero. Las mujeres, mira, ya se destaparon y se quitaron nada de velo, nada de esto, nada de falda larga. Ayer vino una persona que dio testimonio de eso, que él ha ido viendo, donde las mujeres que suben la faldita más arriba de la rodilla, pastoras, ¿verdad? Que les toman fotos y les ven por todo porque la han visto así. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Esa es la iglesia satánica, ¿bien? Y mucha gente le agradan eso, ¿bien? Y mucha gente abandona la verdadera doctrina por caer en la falsa doctrina. Entonces Pérgamo era algo que atraía, ¿cómo se llama? Un imán que atraía hacia ellos. Esa idolatría de Esculapio con la serpiente y aquella ceremonia, mira, ahí había muchos huequitos donde meterse los creyentes, y muchos creyentes claudicaron. Bien, entonces claro, la doctrina de Nicolás, la doctrina de los Balaán y la doctrina de Esculapio allí caló en Pérgamo. Entonces claro, allí Dios tuvo que, tarde o temprano, estas asambleas, estas 7 asambleas que ustedes ven aquí, Dios las desapareció. Actualmente tienen otros nombres, pero Dios las desapareció, y con terremotos todas. ¿Qué pasó con una de las asambleas que en el año 79, allá donde hizo erupción el volcán ese, en el Vesubio? ¿Qué pasó allí? La doctora Durló dice que en todas esas calles, como descubrieron, yo lo dije y lo repito, en todas esas calles que la arqueología levantaron todas esas miles y miles de kilos de carbón y descubrieron algunas habitaciones con fresco, con azulejo, es decir, con porcelana de pintura que dan asco y no las muestran porque están prohibidas.
qué cosas que practicaban allí. Y cristianos que vivían allí, como Lot en Sodoma, bueno, aguantaron con tristeza viendo la inmoralidad de esa nación. Entonces en el año 79 Dios permitió que el volcán, el Vesubio, hiciera erupción y terminó con todo eso. Y actualmente quedó como testimonio cómo las civilizaciones las destruye Dios a través de un volcán o de cualquier medida, como está haciendo actualmente con esta pandemia, el COVID, ¿entiendes? Entonces, hermanos, viendo todas esas cosas, Dios nos muestra en la Escritura luz, hermano, porque el cristiano es de luz, no solamente para que oremos, somos la luz del mundo y la sal, pero mira, pero estás practicando realmente la luz, porque hay hermanos que tienen luz, pero se ponen, ¿qué? Una caja encima, y la persona que no sazona, ¿cómo debe sazonar una persona? Cuando es sal, que dice que es la sal. ¿Cuándo es que una persona debe sazonar? El testimonio, hermano. ¿Y a dónde empieza ese testimonio? Con los nuestros. El Señor Él es muy claro. Él le dijo primero a los de casa. Los apóstoles y los discípulos querían ir no, primero a Jerusalén, primero a la casa. Después que yo me vaya, les envió el Espíritu Santo. Ahora sí se pueden expandir, distinguir y seguirse para muchas naciones. Pero primero tenían que cumplir la evangelización en Jerusalén, en Israel totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que así pasa a nosotros. El buen testimonio, que somos la sal, tiene que brillar primero en la casa. ¿Bien? Porque siempre, ¿qué pasa en la casa con los hijos? Hay rivalidad, hermano. Entre hembras y varones, pequeños y grandes, siempre hay rivalidad, hermano. ¿Y quiénes son los que intervienen siempre en esa rivalidad de los hijos? Los padres. ¿Cómo? Bueno, el Señor dice, tráiganmelo todo a mí. El Señor dice, tráiganmelo todo a mí. A mí me han dicho que yo no he expulsado de aquí a algunas personas porque yo soy muy débil, pero hermano, yo soy el pastor de esta manada. Hay 3 veces en la Escritura, en Juan 10 dice el Señor, yo soy el pastor, el buen pastor. Y en hebreo repite el pastor de las ovejas, pero dice el príncipe de las ovejas como pastor. Entonces 3 veces le dan esa prioridad que uno debe respetar al Señor Jesucristo. Ahora la gente me dice, tú como pastor eres muy débil porque aquí hay personas fallando y tú no los botas de aquí. Nosotros tenemos capacidad de votar, hermano. Cuando una persona, un matrimonio anda mal, ¿qué debe hacer uno? Señor, ha quitado tu oveja, mira, yo le he amonestado, le he enseñado la claridad, la doctrina, pero no quiere hacer caso. Tráemelo a mí otra vez, vamos a darle una instancia. Bueno, Señor, mira, aquí está fulano y fulano, ¿qué te parece? Déjamelo a mí, tranquilo, sigue tú hablando. Y así es que se hace, hermano. Llega el momento cuando Él dice, mira, lo llama a esas personas rebeldes, oigan bien, rebelde, Él dice, ¿por cuanto eres qué? No eres ni qué. ¿Y cuál es la parte que Dios dice? Entonces eso es, dejémoslo a Dios, hermano. Respetamos eso. Eso sí, no dejamos interceder por todos ustedes y por aquellos que anden en conflicto, ¿entiendes? Para que no caigan en malos pasos. Llegará el momento que el Señor Él ve, yo sé tus obras y estoy en medio de ti, pero sé que ustedes le están haciendo caso a Satanás y yo lo estoy reprendiendo y ustedes no me están haciendo caso. Cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, ¿qué quiso decir? Él le dijo, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. ¿Tú sabes que el Señor tenía cuántos tipos de ovejas? La israelita y la gentila. En todo creyente que era en la iglesia, pero tuvo que apacentar a creyentes que judíos, uno. Y tuvo que apacentar a quién? A gentiles. Porque en Mateo 17, Dios le dijo, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Entonces, Él tenía que evangelizar tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, Él pastoreó, como Pablo, pastorearon tanto a los gentiles
como a las ovejas. Son dos tipos de ovejas que Dios las reconcilió en una sola. Ahora, tanto Israel como creyente y los gentiles como creyentes han parido ¿qué? Hijo que se llama corderito, que es la tercera palabra, corderito. Entonces los hijos que nacen en el Evangelio, los gentiles, los hijos que nacen en el pueblo de Israel como israelitos, son corderitos, pero Dios los unifica en una sola cosa. Estos son mis hijos. Bien. ¿Entendiste esas tres expresiones que Dios les dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos. Corderitos son los hijos que nacen pues en la gracia del Señor Jesucristo. Para terminar, yo les decía que el problema, nosotros los dirigentes, y aprendan los que nos van a sustituir, no usen la vara contra las ovejas del Señor, como han hecho muchas personas en las iglesias. Y cuando el pastor es brusco y usa la vara constantemente y no es callado, entonces mira, ¿qué pasa a una persona cuando la golpean con palabras o con gestos negativos? Se van de la asamblea y el Señor no quiere eso. Entonces el Señor, lo que dice Mateo 24 y Mateo 25, Mateo 20 dice, mal siervo nos tiene que llamar. Entonces nosotros lo que hacemos, eso sí, nosotros tenemos que enseñar la palabra con fidelidad y con todo poder, más nada. El que la oiga y la reciba tiene que ejecutarla. Buena frase para terminar. El que tiene oído, óigalo, que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿cómo termina el 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer. ¿Quién entiende esto de al que venciere? Fíjense que 7 veces aparece aquí al que venciere. Ustedes lo escribieron, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Todo esto es para vencer. Yo le hablé la semana pasada de las 5 coronas y ninguno de nosotros podemos tener esas 5 coronas si no hemos primero trabajado. No es eso por nuestra cara bonita. Oye, qué bueno, toma tú esto. No, mira. Trabajar, como decía el himno, trabajar. Ahora, ¿cuáles son las 5 coronas? La de gloria, 1, la de gozo, 2, la de incorruptible, 3, la de justicia 4, y la de vida. 5. ¿Ves? Hizo la lección. Ahora, sobre esas 5 coronas, hermano, el que venciere, Dios le da al que vence, hermano. Al que vence a Satanás en pintura, hermano. Y yo le voy a decir, yo le había dicho que, ¿por qué el diablo no le gusta que nadie estudie el Apocalipsis? Porque aquí Satanás es un ratoncito, hermano. Es un gatico, hermano. Él asusta y la gente que no, le tienen hay personas, hay hogares, y mi mamá era una que no podíamos mencionar esa persona del diablo, porque nos alaban las orejas. Y hay familias que no les gusta que pronunciemos ni digan ese nombre tan feo. Sí, hermano. Y Satanás le agrada eso. Y él ruge como un león, aunque allá en 2 de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos tener cuidado, mucha oración. El único que conoce los poderes de Satanás es Dios, y Él es el único que lo puede domar. Ahora nosotros, el Señor nos recomienda una sola cosa contra Él. Como dice, resistí al diablo. Como hizo el Señor ahí en Mateo 4, resistió al diablo en 3 tentaciones. Vete, Satanás, que escrito está, a Dios servirás y a Él solo adorarás, ¿verdad? Eso es todo. Entonces nosotros no vamos a poner a resolver el problema que Él nos coloca en el medio como obstáculo, sino, Dios mío, mira, me está pasando esto, tengo un gran problema en la asamblea, tengo un gran problema en mi trabajo, tengo un gran problema en esto con mis hijos, tengo un gran problema en mi matrimonio, ¿cómo hago, Dios mío? Y bueno, a Dios le agrada todo eso, ¿saben? Y cuando Dios ve que somos sinceros, confiando en Él, como dice el capítulo 15 de Juan, sin mí absolutamente nada podéis. Entonces, hermano, ¿por qué?
¿Por qué vivimos pegados todo el tiempo a la pared llenos de problemas? ¿Por qué? Porque decimos que creemos, pero después no servimos. Ahí está. Y tenemos que empoderarnos en el Espíritu Santo que nos manda y nos recomienda esas cosas. Tráiganmelo todo a mí, dice el Espíritu Santo. No olvidemos que en Juan 16 el Señor le dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os hará saber a vosotros, fíjate, y lo que el Espíritu Santo nos recomienda. Bueno, mira, pon por obra esto que dice tu Salvador Jesucristo, mi Hijo. Y entonces cuando uno pone por obra le va bien, como dice este 17, ¿no? Él dice, al que venciere daré a comer de él. ¿Por qué el Señor le ofrece aquí a la iglesia de Pérgamo el maná escondido? Ya que sabemos que era un pan que salía a las 5 de la mañana en las nubes y caía, era un maná que caía y cada quien salía diariamente a recoger uno por persona. Si eran 8 personas, pero no se podía recoger más y comerlo en el mismo día, el maná de eso. Pero porque el Señor le ofreció aquí y eso desapareció. ¿Sabe por qué desapareció el maná allá en Número capítulo 20? El pueblo le dijo a Moisés, hastío tenemos de eso. La palabra maná no tiene traducción, sino ¿qué es eso? Porque tiene 4 componentes, lo dice el libro, no. Pero ellos no sabían qué es eso que caía como una escarcha, pero en una torta. Y eso era para alimentarlo, desintoxicarlo y hacerlo fuerte. Porque las mujeres que salieron de Egipto salieron contaminadas ¿con qué? Con los alimentos que le daban allá ofrecidos a los ídolos. Porque eran esclavos y lo que estaban haciendo, batiendo barro y haciendo ladrillo. No les daba tiempo ir a Gosén a comer, sino que tenían que comer en el mismo lugar. Y lo que le mandaba el imperio romano, los emperadores el faraón, los siervos de faraón, bueno, eso tenían que comerlo. ¿Y a quién, qué iba en esa olla? Ofreció primero a los ídolos de egipcios y ellos comían todas aquellas cosas. Pero ¿qué pasó? La sangre de ellos estaba ¿qué? Intoxicada. Dios entonces les dio una oportunidad en 40 años de hacer ejercicio, caminar y además de eso tomar agua transparente y cristalina sacada de la roca que era Cristo, ¿verdad? Y aquella agua les purificaba. Y en segundo lugar, el maná los desintoxicaba y los alimentaba y los hacía fuertes. Cuando las mujeres dieron a luz, que era reglamento y ley de Dios en el desierto, dieron a luz hijas e hijos fuertes. Cuando nosotros vemos el último capítulo de Números, dice que Dios mandó por segunda vez un censo. Le dijo Moisés, cuéntame el pueblo. Entonces, bueno, dicen que desde los 18 hasta los 25, y llegó una cuantía de casi 800,000 jóvenes, que sacaban ¿qué? Espada y lance y flecha. ¿Por qué? Porque esos jóvenes fueron los que conquistaron ¿qué? 7 ciudades de los cananeos. Muchachos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios los alimentó a través de aquella dieta. Ahora, ¿qué aprendemos de este simbolismo? Que el maná es una bendición de Dios. Y como era una bendición de Dios, Dios limpió la sangre. Y si la sangre estaba limpia, los músculos del cuerpo era fuerte, hermano, era fuerte. Y aquellos muchachos vencieron a todo obstáculo, a todo gigante que venía con armadura y preparación contra él. Y derrotaron en manos de Josué aquellas 7 ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Que el maná que Dios le menciona con más amplitud, que yo lo oían allá en el templo, Dios le dice, el que venciere, yo le daré a comer el maná escondido. ¿A dónde está ese maná escondido? ¿Cuántas cosas hay en el arca? La vara de Aarón que rebeldeció, el maná que estaba vendido en un envase que Dios le dio, y la que los 10 mandamientos. ¿Y qué más? 3 cosas, pero cuando ustedes lean en Deuteronomio, Moisés mandó hacer paralelamente un anexo para que guardaran los rollos de ¿qué?
de la ley, los originales. Y entonces esa arca, cuando en la época de Ezequiel, Dios se la llevó ¿para dónde? ¿Para Etiopía o para Israel? Al cielo. El capítulo 11 dice Juan que vio el arca allá arriba. ¿A dónde? En el templo. ¿Cuál templo? La morada que el Señor tiene preparada para su pueblo. Era la ley, toda la ley, todos los 5 libros de la ley y la reglamentación que Moisés adicionalmente le dio a eso. Entonces todo eso es para saber. Cuando los israelitas y creyentes y los gentiles creyentes en Pérgamo oyeron eso, se envalentonaron, vamos a vencer porque Dios nos prometió. Ahora, ¿en qué se convertirá ese maná en el futuro? ¿En qué se convertirá ese maná en el futuro? La persona del Señor Jesucristo. Ahora, así es. Entonces, claro, el Señor les promete esa alegoría, les da una alegoría. Trabajen, manténganse firmes. Que todos ustedes, en una de estas iglesias, más adelante el Señor le dice, y yo les daré el lucero de la mañana. Es decir, es la persona del Señor Jesucristo. Eso está hablando siempre en alegoría, en simbolismo y en figuras para atraer la fe de la persona. ¿Entiendes? Porque sabemos que nosotros, Dios nos espera unas cosas espectaculares que todavía no las podemos entender ni comprender hasta que estemos allá. Pero más todavía, además de eso, para terminar, y al que venciera daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce. Eso es sencillo, hermano. Mira, los griegos, eran costumbres de los griegos. Los griegos en sus leyes, usted sabe que las leyes, la democracia y la práctica de la justicia, mayormente Dios le dio los conocimientos de leyes a los griegos. De ahí viene el conocimiento. Entonces los griegos, había muchos allí en Pérgamo, pero también los jueces que estaban allí, creyentes y no creyentes, practicaban eso de la piedrecita blanca y la negra, que era un malandro, una persona que hacía una cosa ilícita, como vamos a decirlo, ¿verdad? Un robo, cualquier cosa, entonces lo llevaban al tribunal. Y si eran inocentes, esa piedrita blanca llevaba un signo del tribunal, un dibujito, y con un orificio. Entonces el que recibía aquella piedrita blanca, se la colocaba en el cuello, bien sea esclavo, libertino o un noble, siempre tenía que llevar aquello visible, significando que era libre de toda culpa. Ahora, cuando la persona era encontrada culpable, entonces el tribunal le daba una piedrita negra, ¿verdad?, con el símbolo del tribunal. En ese momento todavía no era exonerado y le podían dar oportunidades, porque si se escapaba, ¿qué? Entonces, hasta que se probara lo que o era inocente o no. De todas maneras, Dios aquí está apelando al derecho de ese momento que se practicaba allí en Pérgamo, ¿verdad? Un acto de justicia. Y Dios les dice, bueno, al que venciere todas estas cosas que Satanás está poniéndola a ustedes en esta ciudad idólatra, maldita, como le decía Dios, bueno, yo les daré a todos ustedes vencedores una piedrita, es decir, un nombre que está en el libro de Ezequiel. Entonces, ninguno de nosotros va a llevar, cuando Dios nos arrebate, el nombre que tenemos, ¿me entiendes? Tenemos otro nombre preparado por Dios. En el reino vamos a fraternizar. Quien se habla todavía que nadie conoce es porque Dios todavía tiene vedada, prohibida muchas cosas que todavía no se han manifestado, pero Dios será transparente, entre ellos que tendremos la oportunidad de conocer al Padre, como es, al Hijo, como es, al Espíritu Santo, como es y como son los ángeles. ¿Entiendes? Entonces todas esas cosas están aquí en las Escrituras. Y entonces, hermanos, mientras más leamos, más aprendemos. Y si asimilamos y practicamos, más todavía. Entonces, esta piedrita, estamos entonces, para los que andan desordenados aquí en esta asamblea, acuérdense que el Señor les está dando una piedrita de color
negra, hermano, hay que ser sincero. Una piedrita negra hasta que no corría en su falla. Si no corría en su falla, aplicaremos a lo que dice la última iglesia. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Bueno, entonces, hermano, horrenda cosa es caer en... Entonces, hermanos, seamos avisados, pues, y hagamos la santa voluntad del Espíritu Santo que se presenta aquí todos los domingos, hablándonos, enseñándonos y diciéndonos, corrían para que yo pueda agregarles a ustedes las bendiciones y los deseos de sus corazones. Que Dios bendiga, pues, su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.